días, estimados pastores y pastoras. Gracias a Dios ya hemos aprendido a los hermanos doctores, que nos han enseñado, después de estas inminencias, ahora atrevidamente me paro ante ustedes para poner mi granito de arena en la construcción del conocimiento que el seminario se ha propuesto para nosotros en la actualización. Vamos a dar inicio. El tema es el trabajo exegético para la predicación y la enseñanza. Le voy a leer una cita bíblica que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. En esta tarde nos proponemos a explicar el proceso exegético aplicado al texto para encontrar el material exegético que será útil para el contenido de la enseñanza y la predicación del sermón. Este proceso consiste en 10 pasos que se agrupa en 2 etapas: el acercamiento del texto y el estudio del texto. Este proceso lo ejemplificaremos utilizando el controvertido pasaje de Romanos, capítulo 7, 14, versículos 14 al 25. En la primera etapa del acercamiento al texto tenemos 3 pasos. Delimitación del texto. Paso 2, actualización del texto. Paso 3, traducción del texto. Y en la segunda etapa, estudio del texto. Están los siguientes pasos. Paso 4, estructura del texto. Paso 5, estudio lingüístico. Paso 6, contexto literario. Paso 7, contexto histórico-cultural. Paso 8, estudio teológico. Paso 9, confrontación del texto. Y paso 10, bosquejo exegético. En la primera etapa del acercamiento al texto está el paso 1, que es delimitación del texto. En este paso establecemos los límites del pasaje del texto que hemos seleccionado para predicación o la enseñanza. Así nos aseguremos dónde iniciará y dónde terminará el trabajo de interpretación. Para encontrar los límites naturales del texto, nos valemos de las siguientes pautas: cambio de personaje, cambio geográfico, cambio de género literario, cambio gramatical, cambio de tema, cambio de tonalidad y conjunciones adversativas. Como ejemplo, nos llama la atención el grito patético de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De Romanos 7:24. Este texto está en una unidad de pensamiento que inicia con el versículo 14 y finaliza con el versículo 25, que describe a una persona religiosa impotente para hacer el bien. Antes del versículo 14 vemos la vida victoriosa sobre el pecado. Después del versículo 25 notamos que se habla de la libertad de la ley del pecado. La pauta para delimitación del pasaje fue cambio de tema. Veamos nuestra tablita. Vemos que en el contexto anterior, capítulo 6, 7 a 13, la vida victoriosa sobre el pecado. Y en el texto, capítulo 7 al 25, persona religiosa, esclavizada al mal. Y en el contexto posterior, libertad de la ley del pecado. Por eso hicimos cambio de tema.
porque hay tema diferente. Paso 2. Actualización del texto. Este paso se hace observando el aparato textual del Nuevo Testamento griego, que aparece al pie de la página, para constatar si hay variantes textuales y cuál es la más fidedigna para autenticar el texto. Las variantes confiables son la más corta, la más difícil de entender, la que se ajusta al estilo y vocabulario del autor, la que se ajusta a la teología del autor, la que se ajusta al griego koiné, la que aparece en los manuscritos más antiguos, de mejor calidad y de más extensión geográfica. La versión Reina Valera fue traducida del Nuevo Testamento griego, ofrecido por Erasmo de Rotterdam en 1516, quien se basó en manuscritos minúsculos del siglo XII. Pero con el avance de los años se fueron encontrando manuscritos más antiguos que obligaron a la crítica textual a ir actualizando el texto, el nuevo texto griego. El predicador que no sabe griego puede hacer la actualización, pueden estudiar, pueden hacer la actualización del texto comparando a la Reina Valera con la nueva versión internacional. Es un desafío, ¿verdad, hermanos? Paso 3. Para el proceso exegético está la traducción del texto. Habiendo autenticado el texto, el exégeta realiza una traducción formal que sea el terreno para su trabajo exegético, porque sin la traducción no habrá interpretación, dice Martínez. La traducción debe ser conforme a la estructura gramatical y sintáctica del Nuevo Testamento o de la Sturgartensia. La Sturgartensia es la Biblia hebraica. Como ejemplo, la traducción de Romanos 7:14 al 25, palabra por palabra, inicia así. ¿Quién lee? Dice, oidamen gar joti jo nomos neumáticos estin. Vemos la palabra oidamen, que es un verbo perfecto, voz activa, modo indicativo, primera persona, plural. Su traducción, hemos sabido. Sucesivamente se va haciendo palabra por palabra, encontrando su traducción y haciéndole su análisis. Entramos a la segunda etapa, que es estudio del texto. Paso 4, la estructura del texto. El exégeta analiza la función sintáctica de todas las palabras para encontrar la estructura sintáctica del texto bíblico que nos ayuda a visualizar el flujo de su pensamiento. En esta estructura encontrada se resaltan las ideas principales contenidas en las subunidades del texto que serán útiles para la elaboración del bosquejo exegético. ¿Cómo se analiza esta estructura? La estructura se trabaja moviendo hacia la derecha las cláusulas o frases dependientes bajo las independientes de
todo el texto. Las independientes vendrán a ser las ideas principales de la estructura y de las dependientes serán las secundarias y terciarias. Como ejemplo, en Romanos 7, 14 al 25, analizamos la estructura de la siguiente manera. Vean cómo queda la estructura. Como dice, moviendo las cláusulas, ¿verdad? De derecha a izquierda. Ahora, al analizar todo el pasaje, vemos el flujo de pensamiento en una estructura que inicia con la declaración de Pablo: soy carnal, en contra de la ley espiritual. Luego afirma que el pecado que mora en mí lo incapacita para hacer el bien. Después que hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y finaliza con el grito lastimero: miserable de mí, ¿quién? De mí. Paso 5. Estudio lingüístico. El estudio lingüístico consiste en seleccionar las palabras más importantes del texto para hacerles un análisis morfológico, semántico, sintáctico, a fin de encontrar su significado dentro del texto. La morfología es parte de la gramática que clasifica las palabras en artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, proposición, conjunción e interjección. Y analiza la estructura interna de las palabras compuestas por el lexema y el morfema. La morfología nos da el sentido literal de las palabras. En la semántica nos ayuda a buscar el significado de la expresión lingüística, que tienen un sentido diferente al normal, como la diacronía, polisemia, modismo, lenguaje figurado, simbólico y por último la sintaxis. Nos conduce al significado que la palabra tiene relación con otras. Es parte del sujeto o del predicado, porque dependiendo de su ubicación sintáctica, así será su aporte al sentido de la oración. Hermanos, es muy interesante al estudiar un texto y haciéndole un proceso exegético. Se ve tedioso, pero no es tedioso. Es un aprendizaje muy hermoso, porque vamos a dar un mensaje hermoso para la iglesia. Como ejemplo, para ejemplificar, tomamos la palabra sarkinos. Del versículo 14, que está entre todas las que seleccionamos para hacer el análisis lingüístico. Tenemos las tres que habíamos visto anteriormente y hemos explicado. Análisis morfológico. La palabra sarkinos es un adjetivo nominativo singular masculino y su traducción es carnal. Viene de la raíz sarx, que significa carne, carne de un animal. Análisis semántico, pero la sarkinos en una palabra polisémica, que quiere decir muchos, y en este caso significa naturaleza humana, con sus debilidades y pasiones. En el análisis sintáctico, sarkinos es parte del predicado de la oración. Ego de sarkinos eimi, pero yo soy carnal. Concluimos que Pablo está afirmando que es un hombre caracterizado por una naturaleza humana, cautivada por debilidades y pasión. Paso 6, para el proceso exegético, para
del contexto literario. Para el contexto literario tenemos el contexto literario. Considera el texto en todo el desarrollo lógico del pensamiento, desde lo anterior hasta lo posterior. El contexto ilumina el significado del texto al ser la comparación con el contenido del antes y después del texto. Para entender este paso exegético, pongamos las expresiones lastimosas que describen la tragedia espiritual de Pablo, según Romanos 7, 14 al 25. Yo soy carnal, vendido al pecado, hago lo que no quiero, el pecado que mora en mí. En mi carne no mora el bien. No hago el bien que quiero, el mal está presente en mí. Cautivo a la ley del pecado y el doloroso lamento, miserable de mí. Como ejemplo voy a tomar dos palabras de la expresión de Pablo. El texto dice, soy carnal. En el contexto anterior, en capítulos 7 al 5, Pablo afirma lo contrario. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la naturaleza obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aleluya. En el contexto posterior, en capítulo 8, 4, Pablo aclara que ya no es un carnal. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, por eso. Tomamos otra palabra. Me lleva cautivo a la ley del pecado. En el contexto anterior, en capítulo 6, 22, Pablo afirma lo contrario. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación. Veamos en el contexto posterior. Pablo afirma que ha sido liberado de la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de la vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos cómo encontramos el significado del antes y de después del texto. Es muy importante. Romanos 7, 14 al 25 habla de Pablo todavía carnal e impotente de hacer el bien por estar subyugado por el pecado. En el contexto anterior presenta una doctrina sobre la victoria del cristiano regenerado sobre el poder de la esclavitud del pecado. El contexto posterior expresa que ya no vive conforme la carne y que ha sido liberado de la ley del pecado. Entonces, la descripción del pasaje en estudio no corresponde al apóstol convertido. Paso 7. Contexto histórico-cultural. El contexto histórico-cultural explora la situación histórica que subyace al texto. Los libros de la Biblia están entrelazados con la historia. No son tratados religiosos abstractos ni impersonales. Por tal razón, comprendemos mejor el texto explorando su ambiente histórico, tomando en cuenta factores como la geografía, el momento histórico, circunstancias subyacentes al texto y circunstancias relacionadas al autor y a los destinatarios. Como ejemplo, ¿qué encontramos en el contexto cultural del pasaje? Encontramos Pablo como judío. Tuvo una formación piadosa de amor a la Torá.
Quería cumplirla para agradar a Dios, pero era impotente para hacerlo debido a la tendencia hacia el mal que había en su interior. De igual manera, los judíos religiosos que deseaban piadosamente cumplir la ley, pero la inclinación al mal se los impedía. Esta era la realidad que Pablo expresa en Romanos 7, 14 al 25, como judío religioso antes de su conversión a Cristo. Como dijo acá el doctor, que es importante conocer también el contexto, ¿verdad? Porque tiene también su historia. Paso 8. Estudio teológico. La Biblia es el medio por el cual la revelación de Dios llega a nosotros. La interpretación teológica tiene la responsabilidad de encontrar la verdad revelada en el texto, es decir, la doctrina del texto, y luego ponerla en armonía con todo el corpus doctrinal de la Biblia. Como ejemplo, ¿qué encontramos en el estudio teológico del pasaje? Que el contenido de Romanos 7, 14 al 25 expresa una teología de lucha interior de un hombre religioso, con un fuerte deseo de hacer el bien y a la vez con la incapacidad fatal de hacer el bien. Describe a una persona religiosa que ama la ley de Dios y contrariamente tiene una conciencia atormentada por su incapacidad para cumplirla. Pero su lucha es totalmente eficaz ante la fuerza del pecado que mora en mí. Una reflexión teológica. Si ese hombre infeliz es el Pablo regenerado, ¿cómo puede aceptarse que simultáneamente exista el viejo hombre y el nuevo hombre en el cristiano? ¿Cómo puede haber dos estados espirituales opuestos en el hombre regenerado por la gracia salvadora? ¿Cómo se puede admitir en la teología de la gracia que un creyente redimido con los recursos omnipotentes de la fe, como la justificación, la regeneración y la santificación, sea derrotado por la carne? ¿Estamos bien, hermanos? No nos estamos durmiendo, ¿verdad? Estamos atentos al proceso exegético, para que ya lleven una idea de decir, voy a estudiar. Paso 9, confrontación del texto. El exégeta ha interrogado al texto y el texto le ha comunicado su lenguaje, su historia y teología. Pero esto se invierte. Ahora el exégeta es quien responde al texto, que lo escudriña, lo interroga sobre su vida, la vida de su iglesia y de su país. El exégeta, si está convencido que el contenido del texto es palabra de Dios, debe evitar cualquier actitud evasiva ante el texto. Quiere decir que seamos fiel al texto. Las siguientes preguntas pueden ser útiles para la interpretación del texto. ¿Qué enseñanzas, exhortaciones, verdades y consejos ofrece el texto? ¿Qué consuelos, promesas y esperanzas comunica el texto? ¿Qué pecados y flaquezas señala y condena el texto en mi vida?
Como ejemplo, Romanos 7, 14 al 25. Nos enseña que el hombre religioso, no regenerado, es incompetente ante el pecado, porque su naturaleza espiritual no ha sido transformada por el poder de la gracia. El contexto del pasaje y la teología de la gracia brindan esperanzas al hombre que puede ser libre del poder del pecado por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Nos exhorta a guiar a toda la feligresía a la conversión y santificación para que sean triunfantes sobre el pecado. Ya vamos culminando. Paso 10. Bosquejo exegético. Lo último que se trabaja en el proceso exegético aplicado al texto es el bosquejo exegético. Este se deriva de la estructura sintáctica que ha hecho el paso 4. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? En que nos mostró el flujo del pensamiento y las ideas principales del texto. El bosquejo exegético será la base para el bosquejo homilético del sermón expositivo o para un estudio analítico del texto. De la estructura analizada en el paso 4 se ha derivado lo siguiente bosquejo. Vean, hermanos, cómo ha quedado el bosquejo homilético exegético. Todo el trabajo de ese proceso. Vamos a dar una enseñanza a la iglesia. Como tema le puse el estado espiritual del religioso no regenerado y del cristiano regenerado. En el punto 1, estado espiritual del hombre religioso no regenerado. Romanos 7, 14 al 25. Y en el punto 2, estado espiritual del cristiano regenerado. Capítulos 6 y 8. Eso lo extraje del contexto. Veamos cómo queda ya finalizado ese proceso para el sermón. Hermanos, es un desafío que tenemos porque tenemos que responder al llamado del Señor, como dijo el doctor. Pero queremos una iglesia edificante. Hemos venido a aprender, ¿verdad, hermanos? Esta fue mi participación, hermanos. Agradezco mucho su atención.